Conocimiento, yo creo que sí es más lógico. Actualizar, ¿qué más? Porque hay campos que no tienen la suficiente información. Pues, exacto, o sea, otro, lo que más escucho, ¿qué será? Para ganar dinero. Tener nuestro loguito, ¿no? Claro. Lo publicamos o andaremos con nuestro loguito todos los días. Bueno, es un reconocimiento que es válido, se pone, por ejemplo, incluye dentro de lo que son investigadores, pero considero que no es, digamos, el objetivo principal. Está bien, tienes tu registro, perfecto, pero no es, digamos, el motivo principal por el cual un médico y un estudiante de medicina tiene que investigar. ¿Ya? Lo segundo creo que también lo han visto, reconocimiento personal, profesional, ¿no? En lo que es tu sociedad, concursos, puedes ir a viajar por todos lados divulgando alguna proteína que has investigado, válido, pero también yo creo que eso es algo más personal. Pues está muy bien el reconocimiento, pero con esto no logras, digamos, enriquecer, podría decirse, lo que a veces necesitamos, que es conocimiento. O sea, lo que queremos es eso es lo más importante. O sea, cuando un médico o un estudiante tiene la motivación, ¿qué es eso? Tenemos que generar conocimiento. Han estado escuchando en base a los artículos previos de que en nuestra realidad, San Martín y Perú, no hay muchas publicaciones, ni siquiera tenemos estudios de frecuencias, ¿no? Entonces con eso podría decirse que a nivel mundial, como que cuando un investigador quiere hacer algún tipo de revisión sistemática, como que ya no nos considera, como dice, bueno, Latinoamérica, ¿qué será? Pues no deberán, ¿cómo vivirán? Dicen, ¿no? ¿Cómo estarán ahí sus enfermedades? Y hay pequeños estudios que a veces tienen grandes sesgos, pero a veces los consideran como para incluir, digan, estamos incluyendo poblaciones, ¿no? Hispanas. Entonces, ¿qué nos falta ahí? Es esto, generar más información. Porque muchas veces ya tenemos claro a veces algunos conceptos de otras poblaciones. Pero ¿qué tal si todos esos conceptos son distintos hacia nuestra realidad? Nosotros tenemos un comportamiento distinto en base a nuestra etnia y también nuestros hábitos culturales. Y dentro de Perú es también diferente. Si te vas a la sierra, los hábitos cambian. Si te vas a la costa, y el gran misterio siempre es la selva, donde no hay estudios. Entonces, ¿qué es lo primero para investigar? ¿Qué creen que es lo primero que tiene que pasar para que alguien investigue? Observar que lleguemos a ver que tenemos un problema con base a nuestros pacientes. ¿Qué hacer, no? O sea, y siempre creo que desde estudiante vamos observando que hay problemas, pero los dejamos de lado porque somos estudiantes, tenemos que estudiar otras cosas, ¿no? Y va pasando el tiempo. Luego eres interno, bueno, no tengo tiempo, tengo mis pacientes. Residente, no, tengo que hacer mi especialidad, y así va pasando. Mientras haces investigación. Bueno, no está mal, no todo médico tiene la obligación de investigar, pero debería ser parte de tu formación, por lo menos tener los conceptos, porque es importante de que todo profesional médico tenga que investigar. Si no lo quieres hacer solo, puedes formar un grupo o fomentarlo en base a tu sociedad o colegas, porque siempre va a haber eso. La inquietud, por ejemplo, yo tengo pacientes diabéticos y me interesa saber varias cosas y todavía no hay un estudio formal sobre ese tema, pero lo puedo iniciar. Primero es nuestra población. Tenemos que fijar qué grupo de personas o pacientes son los que quieren investigar. Nuestra población es variada, patologías no solamente endocrinas. Bueno, en mi caso, pues una línea de investigación que siempre voy a tratar de estimular es pues diabetes. Y escuché incluso de algunos tesistas o hasta de algunos, ¿cómo le llaman? Los que asesores de tesis, de que decían, eso me sorprendió, de que acá en esta universidad y en la región ya había demasiadas investigaciones en diabetes. Dicen, no, ¿por qué vas a investigar en diabetes? Y eso ya no. Y entonces fui al repositorio y investigaciones en diabetes. Si quieren las discutimos en las próximas clases, pero en diabetes, y van a darse cuenta cómo
están elaborados. Pero a mí me parece que la investigación la han hecho pues como para pasar la titulación, pero tienen enormes celos. Algunos hasta el título está creo medio raro, entonces son cosas que deben mejorarse, porque si hay un asesor de tesis de por medio, tiene que ser un filtro de calidad, no solamente, bueno, está bonito, porque ¿qué pasa? Que yo como endocrinólogo quiero hacer algún estudio basándome en información regional. ¿Tomaré esa información? No. Y si la tomo, mis datos tal vez van a ser muy raros, ¿no? Porque siempre, como ya han estado viendo, cuando ustedes hagan cualquier tipo de investigación, al momento de hacer la discusión, van a tener que hacer su búsqueda bibliográfica. Van a sacar estudios probablemente peruanos, latinos. Por ejemplo, una población homogénea, podría decirse a nuestra región, podría ser Brasil, porque también los climas y las condiciones no son muy similares, o Ecuador o Colombia, pero entonces ahí vamos a ver que hay una total diferencia. En sus estudios sus resultados van a ser totalmente diferentes a los nuestros, teniendo muchas similitudes. Ahí que va a pasar, probablemente sea porque la información que nosotros tomamos como antecedentes no sea la idea. Entonces yo creo que esas cosas no son las adecuadas. Diabetes en esta región sigue siendo un campo virgen de investigación, porque tienen que ser artículos o investigaciones coherentes, bien elaboradas, principalmente en su diseño. No es, pongo diabetes y cuento cuántos diabéticos son y eso ya es mi estudio, ¿no? ¿No? Tiene que haber algo. Por eso el principal filtro siempre va a ser tu diseño y luego van a ser tus criterios de inclusión y exclusión al momento de elaborar un protocolo. Se han dado cuenta de que mientras más criterios de inclusión y exclusión tomemos, nuestra población va a ser la ideal para poder hacer nuestros resultados y nuestro análisis estadístico. Pero si metemos todo, como han visto algunos estudios que hemos revisado, los resultados también son una mezcla de todo, ¿no? Y eso está publicado. Y probablemente algunos ya son investigadores gracias a esos estudios. Entonces son cosas que por eso tampoco no te benefician realmente. Lo siguiente es, ¿qué queremos hacer como investigador? ¿Ya? Tengo mi población, yo quiero hacer diabetes, adultos mayores. Ese es mi grupo de investigación. Perfecto. Ahora como investigador me voy a plantear, ¿quiero observar o también quiero intervenir? ¿Por qué es importante? Porque cuando observamos, nosotros no vamos a intervenir directamente en el paciente. Simplemente vamos a observar, puede ser un factor, la misma enfermedad, las complicaciones ante algún tipo de modificación que pueda haber en su entorno clínico. Entonces, para eso, si nosotros solamente queremos observar, ¿qué vamos a hacer? Un estudio no experimental, que son bastante útiles. No vayan a decir, no, yo quiero hacer puro ensayo clínico porque tiene la mejor evidencia. Hazlo, no vas a poder, porque a veces, para hacer experimental, necesariamente necesitas un equipo de trabajo y principalmente presupuesto. Porque muchas veces para hacer esto y diseñar tu intervención necesitas laboratorio, fármacos, equipo para poder hacer el cegamiento muchas veces de la población. Entonces no está mal que podamos iniciar por observar. Nadie te va a juzgar, nadie te va a decir que no sirve tu estudio, ¿no? Al contrario, es una forma ideal para poder comenzar una investigación. ¿Ya? Lo siguiente, ¿cómo clasificamos los estudios observacionales? A veces cuando uno dice, yo quiero hacer diabetes, quiero observar en ellos las complicaciones agudas, las complicaciones crónicas, cómo se dan en el tiempo. Perfecto. El siguiente paso es entonces, ¿cómo diseño mi estudio observacional? Tenemos clasificaciones, lo básico, descriptivos, porque lo único que vamos a hacer al momento de hacer nuestra investigación es describir todo lo que estamos viendo en el paciente. Y eso es lo que generalmente hacemos cuando hacemos un reporte de caso y una serie de casos. Creo que he escuchado que varios quisieran hacer un reporte de caso, pero también considero, a opinión personal, que no es un mayor beneficio, salvo que ustedes hayan sido el que ha hecho el diagnóstico o ha hecho la técnica o ha hecho el tratamiento, que es, digamos, requiere una comunicación hacia tu entorno. Por ejemplo, un reporte de caso, una patología rara, que digamos ha sido desapercibida por bastante tiempo,
Y tú como médico o tu equipo, tal vez hay tus colegas, internos, estudiantes, han logrado que perfecto, mejora en la calidad y pronóstico del paciente, publica, perfecto, vamos. Pero tengan en cuenta que solamente es una descripción, o sea, lo único que estamos es publicando cómo ha pasado el caso y cómo lo estamos nosotros manejando, nada más. Si agrupamos una patología rara, por ejemplo, no solamente hemos encontrado uno en nuestra práctica, sino que ya nos hemos vuelto hábiles y expertos en esa patología y captamos 10 pacientes al año, 20 pacientes a 2 años, puedo hacer mi serie de casos. Pero igual sigue siendo descriptivo, lo único que estoy haciendo es poder informar que estoy, digamos, encontrando ese tipo de patologías. No tiene mayor, digamos, impacto o beneficio hacia mi sociedad, más es para el paciente y creo que para el investigador. Mientras que cuando ya entramos a transversales, casos y controles, ya estamos nosotros buscando tal vez algún tipo de resultado o desenlace. Queremos investigar, por ejemplo, prevalencia, queremos investigar incidencias, o ya específicamente alguna cosa, observación que hemos notado en nuestra población. Porque ahí ya nosotros vamos a entrar a lo que se llama análisis estadístico. Principalmente, ahí ya por eso entramos a los analíticos. Pero los transversales no es solamente que sean propiamente descriptivos, pueden llegar a ser analíticos si es que los subagrupamos. O sea, si hacemos dentro de la recolección de nuestra población, los podemos subagrupar por diferentes, digamos, características o variables, y en esa subagrupación podemos hacer un análisis entre ambas poblaciones. Y en ahí ya podemos hacer un análisis estadístico. O sea, por eso hay dentro de las publicaciones estudios observacionales, descriptivos o de corte transversal, que son analíticos. Ya si queremos hacer que nuestro estudio sea mucho más complejo, que tenga mayor impacto, podemos hacer caso control o un corte. Tampoco son difíciles, pero ya involucran más tiempo y muchas veces acá tienes que tener un grupo, el caso, o sea, la población que tiene, por ejemplo, la variable que quieres estudiar, y el grupo control, que son generalmente las personas sanas o que no tienen la enfermedad o la variable que quieres investigar. ¿Ya? De ellos se puede hacer casos controles en el tiempo, pero los que sí requieren un poco más de tiempo, principalmente porque son longitudinales, van a ser los estudios de corte. Porque muchas veces ahí lo que tú esperas es identificar una causa a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un estudio que es un diabetes gestacional, por ejemplo. En diabetes gestacional, imagínense, nosotros queremos el resultado sea diabetes gestacional y lo que queremos es evaluar factores de riesgo. Entonces, podemos hacer un seguimiento desde el inicio del embarazo o incluso antes del embarazo, buscar factores y ver qué grupo de pacientes desarrolla diabetes gestacional. Pero, ¿qué involucra eso? El seguimiento durante, posiblemente antes, durante y después del embarazo de ese grupo de pacientes. Esa es una limitante, podría decir, de un estudio de corte, pero no está mal. Hay estudios de corte que van a haber publicado de 2 años hasta de 10 años, hacen seguimiento. El estudio Framingham, por ejemplo, hizo subanálisis justamente en base a ese estudio, porque era un estudio largo. O sea, trataron de buscar factores en pacientes riesgo cardiovascular. ¿Ya? Entonces ya les voy mostrando ideas, porque muchas veces tendrán tal vez ya o sea, su problema, o sea, la idea que quieren hacer como investigación, pero no saben cómo diseñar, o sea, qué tipo de diseño pueden hacer para sus estudios. Luego los experimentales, cuasi experimental y experimental es una forma de clasificarlos. La gran diferencia va a ser en que los cuasi experimentales son no aleatorizados. Significa que no hay un cegamiento, no hay de que haya otro tipo de personas que van a aleatorizar para mejorar nuestros resultados. Y el otro, el experimental como tal, es el ensayo clínico. ¿Ya? Se pueden hacer estudios cuasi experimentales, muchas veces ahí entramos no solamente a lo que son fármacos o métodos de diagnóstico, sino también intervenciones educacionales. Por ejemplo, si ya ustedes, lo comparo tal vez con otro grupo, los divido en 2 grupos, y al primer grupo yo les elaboro un instrumento de medición validado, antes de cada estudio les hago un seguimiento. En base a mi intervención veo
cómo va el desarrollo en base a un instrumento, y el otro grupo no hay ese instrumento, no hay ese cambio. O sea, vamos viendo en ambos grupos, pero la gran limitante va a ser de que no está localizado. O sea, yo estoy, digamos, manipulando directamente la variable con ustedes y con el otro grupo tal vez otras personas. Pero igual no es que sea malo, te va a dar algún tipo de resultado. Y se dan cuenta, si es mal elaborado un estudio, te va a dar un resultado. Pero el gran problema radica en qué impacto o repercusión va a tener ese resultado. Entonces, algunos ejemplos, ¿hay alguno que ya quiera dar algún ejemplo de alguna investigación? ¿O falta el proyecto? Pero la idea, men. Ya la idea. Me gustan los pacientes tiroideos, perfecto. Y he notado, doctor, que cuando vienen a la consulta tienen todos voz, pero hay un pequeño grupo que no tiene voz. Ya es una investigación. Porque puedes investigar ese grupo porque tiene voz y el otro grupo que no tiene voz. El que me interesa no es el que tiene voz, es el que no tiene voz. ¿Por qué no desarrolló voz? Entonces ahí tendría que ver causas. Ahí tendría que buscar a veces tal vez epidemiológicos, nutricionales o hasta incluso de etiologías. Ahí tendría que ver causas de por qué se desarrolla el bocio y por qué no se desarrolla el bocio. Ahí es ya una investigación. Diabetes, por ejemplo, en diabetes lo más importante a veces es nos falta información acerca de los hábitos culturales o nutricionales de los pacientes. ¿Por qué pacientes van bien algunos y por qué algunos van mal? ¿Qué impacto tiene realmente nuestra dieta? La que de acá, no les digo la mediterránea, que siempre me dicen, porque dicen eso los libros, pero acá no podemos hacer una dieta mediterránea. Hasta ese sería un motivo de un estudio casi experimental. A un grupo de pacientes les impones, traes hasta tu cocinera, tu gente, y les das 30 días mediterráneo, pero obviamente les pides glicosilada, glucosa, lípidos, peso, talla, y a otro grupo los dejas libres, pero los observas. Les dices, ¿qué comes? Plátano, tu menestra, tu guía. Y vamos observando y vemos resultados a los 30 días. Realmente si la mediterránea cumple en nuestra población, pero ya es un estudio. Por ejemplo, este es un ejemplo para ustedes, población diabetes. Siempre por eso inician, ¿qué es lo quiénes quieren investigar? ¿Quién les llama la atención? O sea, yo supongo que a todos tenemos gustos distintos en base al problema que queremos investigar. No puedo tampoco imponer, no, quiero que ustedes me hagan ese estudio. Tal vez no les guste, no les llame la atención. Lo siguiente es observación. En este caso, mi observación en diabéticos es el monitoreo de glucosa. ¿Ya? Entonces ahí ya vemos, esto es lo que quiero observar. O sea, ¿qué significa? Que mis pacientes diabéticos van a venir a la consulta, o tal vez mi población va a ser un paciente hospitalizado, o tal vez en un centro de salud que les toman glucómetro cada vez que viene el paciente, pero ya mi observación es esta. ¿Y cuál va a ser mi resultado ahí? Si hay o no un control glicémico adecuado. Obviamente adecuado tengo que definirlo en base a términos correctos, que sería que cumple las metas de una glicemia en ayunas menor a tantos, glicemia postprandial menor a tantos. Entonces ahí cómo sería mi pregunta de investigación. Ahí lo que quiero hacer simplemente es un estudio donde quiero evaluar frecuencias. ¿Cuál es la frecuencia del automonitoreo? Porque esto lo voy a diseñar directamente que pacientes que miden su glucosa en casa. Esto es importante siempre definir bien la población. Mientras mejor estructurada esté su población, mejor va a ser su resultado. Acá lo puedo poner diabetes tipo 2, pero en el momento de hacer mis criterios de inclusión puedo separar de tal edad a tal edad, con complicaciones, sin complicaciones, con obesidad, sin obesidad, cumple dieta, no cumple dieta, todo ello puedo yo mismo estructurar. ¿Y para qué? Para ver como resultado si cumple o no el control glicémico. ¿Qué va a salir del resultado? Frecuencia. ¿Qué tal si hay pacientes que nunca se hacen controles o una vez al año se hacen un control de glucosa? Obviamente ahí voy a ver si el control glicémico es el ideal, en base a mis estudios, porque cuando llegan tal vez a la consulta o en un centro de salud, puedo medir glicosilada, puedo medir otra glucosa, pero ya voy viendo si el monitoreo que hacen en casa es efectivo o no y con qué frecuencia lo hace. Y ese ya es un estudio. Obviamente siempre que hagan su pregunta, tienen que ver qué tipo de estudio están haciendo. No van a ir a ciegas, no me gusta esta pregunta y quiero hacerla y no sé ni qué estoy haciendo. Es un estudio observacional porque yo estoy observando, es descriptivo,
y es transversal, porque lo voy a hacer probablemente una vez. O puedo hacer hasta 2 veces, pero en diferentes tiempos. Ya cuando, si quiero hacerlo más complejo, puedo hacer un caso control, pero ya ahí tendría que buscar otras cosas. ¿Qué factores podrían estar relacionados al monitoreo de la conducción? O sea, todo pregunta o problema que ustedes se planteen puede modificarse en base al diseño que ustedes quieran llevar. Otro ejemplo, ya un poquito más complicado, ya acá tenemos una población obesos y delgados, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ya acá podemos trabajar y estudios analíticos. Igual acá lo que quiero hacer es observar, pero acá lo que quiero observar son factores de riesgo. ¿Y cuál va a ser mi resultado? ¿Qué es lo que espero investigar? La aparición o el desarrollo de diabetes mellitus. Mi hipótesis sería fácil, ¿no? Decir, los pacientes obesos, en base a factores de riesgo, van a desarrollar diabetes mellitus. Pero lo que quiero saber es qué factores de riesgos pueden desarrollar más tiempo o menor tiempo diabetes mellitus. Entonces, en esto tendría que buscar de la causa al efecto. En este caso, ya cuando hablamos de causa-efecto, es un estudio de forma. Y mi pregunta sería, ¿cuáles son los factores de riesgo en pacientes adultos obesos? Porque esta es mi población caso y estos serían mis controles. O sea, siempre que sea caso, control o corte, necesitan 2 poblaciones para hacer su análisis estadístico para el desarrollo de diabetes tipo 2. Mi diseño sería un estudio observacional analítico de corte. Ahora ya tendría que yo evaluar en base a antecedentes cuánto tiempo voy a seguir este grupo de pacientes. Puede ser 1 año, 2 años, 5 años, para recién identificar el desarrollo de diabetes. ¿Qué tal hay uno que ya al mes ya es diabético? ¿O qué tal los demás? Recién al 3er año, 4.º año de seguimiento, desarrollan diabetes. Entonces, es a veces una limitante que pone en mejor. Pero no es que no se puedan hacer, se pueden hacer, solo que involucra más tiempo. En base a eso, estas son las líneas de investigación. Son 9 grupos, ¿no? Sí, claro. 9 grupos, 4 líneas de investigación, temas, sugerencias. En diabetes, por ejemplo, como les digo, es importante el control glicémico, control nutricional. Se van a dar cuenta que no hay estudios, y si los hay, dan miedo. Complicaciones crónicas, adherencias. No, pueden entrar al repositorio, ahí están los artículos, las tesis. Ejemplos, dietas regionales, que acá no tenemos del todo bien definido cuál es una dieta saludable para nuestros pacientes, y lo que es el control glicémico, que también es una falla enorme a veces en el control. Muchos pacientes que vienen del primer nivel de atención a la consulta, ya se habrán dado cuenta, no saben ni qué es un glucómetro, en la mayoría. Entonces esas son grandes limitaciones que podemos tal vez estudiarlas, investigarlas y hacer un estudio. En lo que es este segundo tema, es importante porque más allá entramos a lo que es metabolismo, lo que es nutrición clínica, obesidad y sarcopenia. El término sarcopenia, ya algunos tal vez ya lo han escuchado, es la disminución o la pérdida de masa muscular. Puede estar junto con la obesidad y obesos sarcopénicos, por si acaso, y también qué factores de riesgo pueden desarrollar eso. La parte nutricional, había un grupo que ya quiere trabajar tal vez en dinamometría, antropometría, ver también hasta frecuencias, tanto prevalencia. Ejemplos, factores de riesgo nutricionales en pacientes obesos para desarrollar sarcopenia. ¿Cuál podría ser los resultados? Pero obviamente acá tendríamos que ver qué diseño podría ser el ideal. Pero ya les voy a dar un ejemplo y qué cosas o temas pueden hacer su investigación. Tiroides, como les dije, nodular tiroidea, que es muy frecuente en nuestra región. Autoinmune, que ya también han visto los que han pasado consulta, hay bastantes de pacientes con tiroides. Y la relación que puede haber entre resistencia a la insulina y enfermedad tiroidea. No hay mucha investigación de eso. Entonces, factores de riesgo epidemiológicos para enfermedad tiroidea. Este es un ejemplo. O sea, ¿qué factores ambientales, nutricionales pueden hacer que nuestros pacientes o nuestra población desarrolle nódulos tiroideos? Obviamente, ver en qué grupos vamos a trabajar, adultos o adultos mayores. Ahí involucra bastante cuál es el aspecto del yodo, el exceso o previamente la deficiencia de yodo. Y el último, resistencia a la insulina. Bastante, digamos, revisada, lo vamos a ver en el siguiente
insulinidad. Factores de riesgo nutricionales y metabólicos para desarrollar resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico y la relación que tiene con resistencia a la insulina, y ahí asumamos hirsutismo y hiperandrogenismo en mujeres. Y también lo que es la parte de prediabetes. Es importante. Para la resistencia a la insulina ahí van a ver que hay ciertos parámetros como establecer primero un diagnóstico de resistencia a la insulina, no solamente por clínica, de que tengo acantos y ya debo tener resistencia. Tiene que ser objetivado en base a estudios, medición de insulina, glicemia, y ahí verlas. Por ejemplo, el más común sería frecuencia de resistencia a la insulina en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. O sea, ver una población de mujeres y ver cuántas de ellas realmente tienen resistencia a la insulina. Porque dentro de la relación que hay, es que casi tendrían que todas tienen que tener resistencia a la insulina, pero en la práctica no es así. Hay otros factores. ¿Sí? Entonces, ese sería el tema.